Welcome, everyone. So exciting to see such an enthusiastic turnout for a chat about funding for harm reduction. My name is Naomi Bienvenidos y Burke. bienvenidas. Soy Naomi Burke de Harm Reduction International. Estoy conectándome desde Australia hoy con ustedes. La organización ha estado monitoreando la financiación para reducción de daños desde varios años. Queremos asegurar que podamos proporcionar los servicios a las diferentes personas que las necesitan y poder entender también qué significa poder financiar estos servicios. Nos emociona mucho tener 15.7 mil millones en las diferentes estrategias globales, aunque no hemos podido llevar al reabastecimiento el objetivo que teníamos para esto. Por eso es importante que tengamos estas discusiones. Cuando publicamos el mapeo global de la financiación en 2021, teníamos diferentes estrategias para poder hacer frente a los procesos de reducción de daños. En primer lugar, tenemos que optimizar y maximizar las estrategias existentes. De eso se trata este webinar, asegurarnos que eso esté a disposición de todo el mundo. Y es importante que haya colaboración y solidaridad en diferentes grupos y comunidades para asegurar que cuando necesitamos un servicio específico, lo tengamos. En segundo lugar, es la importancia de asegurar las transiciones. Nos estamos enfocando en el medio plazo, pero eso tiene que funcionar también a largo plazo. Eso estamos trabajándolo con diferentes agencias a nivel local de país. En tercer lugar, hablamos de los hechos de que hay algunos ambientes hostiles, algunos contextos en los que también vamos a necesitar fortalecer las estrategias. Tenemos Gana Dobka, que nos acompaña hoy también y nos dará un poco de contexto sobre esto, que lo conoce muy bien. Y la cuarta estrategia es buscar nuevas grandes ideas. ¿De dónde pueden venir nuevas financiaciones? ¿Cuáles son las fuentes? También buscar cuáles son los resultados que puede tener a nivel de salud en general. Me emociona darles la bienvenida aquí hoy y tener intérpretes con nosotros. Entonces vamos a hablar un poco más lento. Tendremos interpretación a ruso, español, inglés y francés. Tendremos la grabación después del webinar gracias a los intérpretes. Son bienvenidos los comentarios en la ventana del chat. Este es un webinar, más bien es una reunión en lugar de un webinar. Pueden poner las preguntas y comentarios en el chat y al final tendremos una sesión para responderlas. Ahora le voy a dar la palabra al equipo de financiamiento sostenible de Harm Reduction International. Thanks, Naomi. Thanks for those introductory words. And thanks everyone for joining. Gracias por estas palabras de bienvenida y gracias por acompañarnos en esta discusión. Tenemos un panel muy importante, algunos panelistas que nos van a hablar de las posibilidades de financiación, lo que significa esto para la reducción de daños y qué nos dice esto en el ciclo 2023 a 2025. Antes de presentar el panel, quiero dar un poquito de contexto sobre la financiación de reducción de daños y lo que nos llevará a nuestra discusión. Entonces, las intervenciones de reducción de daños son personas para que usan drogas. Estamos buscando algunas estrategias también para VIH y esto no es solamente, tenemos orientación con la OMS, con Naciones Unidas, que buscan la implementación de reducción de daños. Tenemos una estrategia para el SIDA que se firmó en diferentes gobiernos en todo el mundo. At last count, 92 countries around the world have at least one needle and syringe program in place, and 87 have at least one opioid agonist therapy program. But many countries still do not have priority harm reduction interventions available,
And of those that do, many are small. Hay muchos países que no tienen estrategias para la reducción de daños y aquellos que no las tienen o hay una carencia grande en los contextos penitenciarios. Tenemos poblaciones clave que son, por ejemplo, las personas infectadas con VIH y tenemos que hay muy poca financiación para estos programas. Para la reducción de daños, tenemos que la inversión de donantes internacionales. Lamentamos que está hablando demasiado rápido la panelista. Los proyectos domésticos están financiando la reducción de daños en diferentes países. Muy pocos gobiernos están financiando los programas globales a gran escala. En muchos países no hay políticas o mecanismos para dirigir el contrato o dirigir las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades a los proveedores de servicios. Hay que construir una voluntad política. Esto es un proceso largo que necesita una incidencia de la sociedad civil que necesita financiación internacional. Los donantes internacionales siguen siendo cruciales para financiar la reducción de daños y esto lo hemos estado monitoreando por los últimos 15 años. El Fondo Global es el financiador más grande, con 60% de las donaciones, y en muchos países este Fondo Global ha sido responsable por la introducción de reducción de daños y muchas veces es la única fuente para estos programas que salvan vidas. Pero se necesitan reformas políticas, incidencia y participación comunitaria que venga de sus inversores. Esta dependencia del Fondo Global implica que hay que tener una financiación más grande, más fuerte. A pesar de tener 15.7 mil millones, no se llegó al objetivo. Pero estamos asegurando que As the speakers share their insights, please put your questions in the chat and comments. Por favor, pongan sus preguntas en el chat y sus comentarios. Vamos a también compartir algunos vínculos. Por favor, silencien su micrófono si no están hablando. Screen. And without further ado, introduce our first panelist. Ahora voy a presentar al primer panelista. Bienvenido, Robin Montgomery. Ha trabajado con VIH por más de 20 años en contextos de Canadá e internacionales. Ella también trabaja con el Grupo de Salud Mundial, con las delegaciones de ONGs. Para ti, Robin, gracias por estar con nosotros. Super. Can you hear me okay? Yeah. Terrific. All right. Well, thanks so much, Naomi. Thanks so much, Kat. Hi, everyone. It's really great to be here with you all today. And thanks so Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por este webinar. So over the next couple of slides, what I'm going to be doing today is highlighting rather quickly. Aquí voy a destacar rápidamente algunas de las oportunidades clave para la reducción de daños y vamos a tener más detalles después de los otros colegas que van a hablar. Por los siguientes minutos voy a pasar muy rápidamente por algunos de los detalles con respecto al contexto del resultado del reabastecimiento. Vamos a hablar de las diferentes oportunidades que vemos para la reducción de daños en el NFM4. Y luego vamos a dejar algunas preguntas clave y reflexiones que se han planteado después de las investigaciones que se han hecho con HRI o Harm Reduction International. Esta diapositiva no es nueva para ustedes, así que se pueden ver estrategias y cómo son los objetivos también. Y vemos unos sistemas resilientes y sostenibles de salud que se han expandido para incluir
El cuidado enfocado en la gente y que se ha integrado. También hemos visto que la preparación y la respuesta para la pandemia sigue siendo un área de foco central, pero a medida que pasamos por los diferentes modelos de NFM4 y marcos y documentos, vemos que esto es una prioridad en este momento. Entonces, hay un enfoque adicional en los procesos de diálogos de país. Vemos también que la estrategia debe renovarse. Hay que hablar de derechos humanos, de igualdad de género y la sostenibilidad en los programas. Todo esto va a surgir durante el webinar. Por supuesto, todo esto nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo para ayudar a países para que lleguen a sus objetivos nacionales y luego a sus objetivos globales bajo la estrategia global contra el SIDA con respecto a los objetivos de desarrollo sostenibles. Tuvimos una reunión hace unas semanas y hablamos de haber recaudado 15.7 mil millones de dólares. 400 millones en la reunión se aprobaron para inversiones con financiación en estas inversiones catalíticas para becas multipaíses, para VIH, para también la participación comunitaria y otros. Pero el enfoque debería ser en los 13 mil millones que se aprobaron para las asignaciones por país. Entonces, si vemos aquí la diferencia que vemos con el sexto reabastecimiento y el séptimo reabastecimiento, vemos que hay para el séptimo 3.3% de aumento. Esto es un aumento histórico, claramente, y es el resultado de nuestro increíble esfuerzo de incidencia. Pero como Naomi y Kat dijeron, la realidad es que tenemos que llegar a 18.000 y necesitamos llegar ahí todavía. Entonces tenemos que subrayar la importancia de la movilización global y la incidencia de la sociedad civil para lograr esto. Ahora, dadas las presiones económicas que estamos experimentando en todo el mundo, sobre todo con la inflación y con los intercambios financieros, esto significa que más que nunca que cada inversión necesita el impacto más grande. Evidencia de años nos ha mostrado que la reducción de daños es de alto impacto y una estrategia para la prevención de VIH y funciona no solo para VIH, sino también para otras enfermedades como la tuberculosis también. Aquí lo que tenemos es una línea de tiempo sobre los procesos de aplicación para NFM4. Ahora estamos encontrándonos en el último periodo, 2022, y luego tenemos los puntos azules que representan las reuniones de la Junta, que son importantes también en términos de incidencia. Tenemos materiales para NFM4 que empezaron a publicarse en la página web del Fondo Global desde julio y vamos a escuchar de Daniel hablar de esto, ya que hay nuevos recursos que se liberaron hoy para la población en centros penitenciarios. Nuestros recursos están surgiendo o están llegando a medida que hablamos, o sea, en este momento. Tenemos algunos webinars y también tenemos módulos de aprendizaje que están disponibles en la página web. Voy a poner el link a esto en la ventana del chat en unos minutos. También vemos que al final de 2022 hay cartas que se estarán enviando. Tenemos diferentes presentaciones, solicitudes para financiación. Esto empezó, o las estamos esperando para el 20 de marzo, en los próximos 3 meses, marzo de 2023. La segunda ventana, esto será para el 29 de mayo. Y la tercera ventana será para el 21 de agosto. Y las otras ventanas serán en 2024.
Las oportunidades sobre las inversiones catalíticas son muy importantes y nos ayudan a catalizar el cambio positivo en los diferentes países. La mayoría de nuestra financiación es para las intervenciones comunitarias y de la sociedad civil, como la reducción de daños, pero es clara la asignación por país en lo que tenemos que centrarnos. Hay oportunidades clave para esto, incluyendo financiación para la sociedad civil en diferentes documentos. En el marco veremos oportunidades específicas para comunidades en la sociedad civil para participar en contratos sociales y en el proceso de solicitud que es separado a la asignación de país, pero que será parte integral. Se ha aumentado la cronología según la última reunión de Junta en noviembre y esto da una nueva oportunidad para intervenciones comunitarias dentro del C19, del mecanismo de financiación del C19. Los esenciales de programa es algo nuevo, son intervenciones clave y enfoques que nos ayudarán para llegar a los objetivos en la estrategia del Fondo Mundial y en las estrategias de la OMS sobre malaria. Requests for this allocation period. Applicants are now required to outline how advanced and how they're going en la implementación de lo que llamamos esencial para los programas. Hay 6 puntos esenciales. Es la prevención primaria. Y aquí es donde vemos la reducción de daños dentro de la prevención primaria de VIH, pero también se encuentra entre diagnósticos y prevención. Tercera, eliminación de transmisión vertical, la prevención y tratado de VIH, entrega de servicios diferenciado y también derechos humanos. Otro documento que les invito a que miren mientras preparan para las solicitudes de financiación son los criterios TRP de financiación que está en la página 15 de los términos de referencia para el panel de revisión técnica. Tendrán el link en el chat. Es un documento muy útil para comprender exactamente qué estarán buscando ese panel mientras miran las solicitudes. También hay algunas expectativas mínimas para asegurar que la participación comunitaria sigue por encima de cierto umbral durante el proceso de solicitud y también para las asignaciones de subvenciones y el ciclo de implementación de las subvenciones. Aquí encontrarán algunos documentos importantes para nuestra participación y esto se representa en el anexo de diálogo por país. Aquí hay algunos consejos para asegurar que se maximiza la financiación para la reducción de daños. Saber quién está en el CCM y estar en contacto estrecho con ellos va a ser crítico. Primero va a ser muy importante estar en contacto con el presidente del CCM y los representantes de sociedad civil y de poblaciones clave también. Esto va a ser muy importante para confirmar en la ventana de presentación para sus subvenciones. Algunas de estas fechas a veces cambian, entonces hay que mantenerse al tanto. Estén en contacto con estos representantes y miren la hoja de ruta para ver cuál será la participación de sociedad civil y las poblaciones clave. Tienen un 15% de financiación que es para la participación de sus poblaciones, de sus grupos de interés. En los países podrán identificar los puntos clave para ello.
dialoguen directamente con sus CCM y los representantes, porque ellos son los que son responsables para asegurar un diálogo inclusivo y transparente en el país. También con sus socios técnicos para cualquier apoyo adicional. Muchas veces es bueno trabajar desde el final, desde la fecha, y empezar a preparar lo antes posible. Con esto en mente, empiecen sus diálogos ya con las diferentes comunidades, especialmente aquellas que necesiten apoyo adicional y más tiempo para asegurar su participación en el desarrollo de solicitud de financiación. Esto incluye las comunidades que viven fuera de las capitales o zonas urbanas. Las poblaciones clave y con otros aliados, cuando se puede crear un consenso entre las poblaciones de interés. Hay muchos recursos diferentes. Daniel va a hablar sobre eso en unos momentos, pero hay muchos recursos útiles en la página web del Fondo Mundial para NMF4, donde se podría necesitar un diálogo directo para apoyo. Por favor, provéanlo. También hay asistencia técnica, una iniciativa de asistencia técnica que pueden solicitar. Algunos de los ponentes hablarán sobre cómo hacerlo. Y finalmente es que tenemos que crear nuestro caso de inversión, crear evidencia, documentar nuestras lecciones aprendidas de NFM3 para poder informar nuestras prioridades. Y aquí va a ser importante que siempre enlacemos cómo esto encaja en la estrategia del Fondo Mundial y los 10 cambios clave y cómo nuestras intervenciones se alinean con los puntos esenciales de los programas de VIH. Y por último, en algunas de estas investigaciones que hemos hecho con HRI, ha habido 4 áreas clave de reflexión que creo que podría incluir para concluir mi presentación. Algunas han salido de las conversaciones en cuanto a los puntos esenciales y ver si hay oportunidades para cumplir con estos puntos esenciales con un porcentaje mínimo como umbral para las subvenciones de país. Una ronda para crear un caso de inversión también con los socios a través del ciclo de solicitud de financiación. En cuanto a requisitos mínimos, aquí hemos hablado bastante sobre un diálogo inclusivo y transparente con las comunidades. Realmente empieza con el acceso a las cartas de asignación. Hemos estado empujando para asegurar que estas cartas sean públicas en la página web del Fondo Mundial, junto con las subvenciones de país a lo largo de todo el ciclo de subvenciones y también crear un caso de inversión para la abogacía de reducción de daños. Viene de los datos de impacto de NFM3 y haremos lo posible por juntar todo esto en los próximos meses o semanas incluso. Con esto paso la palabra ahora a mis colegas del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Robin, por esta visión general brillante. Quería mencionar que la consulta a la que se refería Robin, vamos a publicar algunos de los resultados de esas consultas en las próximas semanas, tal vez en enero más bien. Y ahora le paso la palabra a los colegas del Fondo Mundial. Tenemos a Susan McLean, que es la asesora senior de prevención del VIH para el Fondo Mundial. Es parte del equipo de VIH. Tiene 3 décadas de experiencia
en programas de reducción de daños en muchos diferentes países. También está Daniel Wolf, que es el consultor senior de reducción de daños en el Departamento de Género y Derechos Comunitarios del Fondo Mundial. Y antes de esto era director de reducción de daños en Open Society Foundations. Quería decir que nuestros intérpretes están haciendo todo lo posible por ir al ritmo. Entonces, por favor, vayan a un buen ritmo. Gracias, Kat. Gracias, Robin. Gracias, Naomi. Soy Susie McLean. Soy parte del Fondo Mundial. Estoy aquí con mi colega Daniel y vamos a ver algunas diapositivas en el momento, pero quería decir gracias a HRI por convocar esta discusión, este debate. Y saludos. Hola a colegas, amigos, amigas. Es fantástico ver toda la lista que está aquí presente hoy. Amigos y colegas, también ex colegas, Daniel y yo vamos a hablar sobre las oportunidades de prevención de VIH y de reducción de daños. Quería comentar un detalle. No estamos utilizando NFM4, no son nuevos los ciclos, los nuevos paneles. El próximo ciclo es el ciclo 7 de asignación de subvenciones. Daniel, ¿quieres decir hola antes de colocar las diapositivas? No, puedes seguir y colocaremos las diapositivas en un momento. Solo comentar algunas cosas para introducir. Robin ya ha mencionado algunos, intentaremos no repetirnos, pero una de las cosas que quería anclar sobre lo que quería anclar nuestros comentarios. Muchos de ustedes han hecho muchas contribuciones valiosas a las estrategias y hay nuevas oportunidades, pero también hay algunos imperativos para cómo trabajamos juntos. Personas interesadas en la reducción de daños. Tal como yo lo pienso, es que hay nuevas oportunidades en la estrategia y la estrategia también nos exige bastante más. Ya hemos escuchado de Robin de algunos temas transversales, pero quería llamar la atención a los objetivos de la prevención de VIH. El primero es salvar la brecha de cobertura. Quiero enfatizar esto, que una de las cosas que hemos dicho es que queremos salvar esta brecha en la prevención de VIH. En el contexto de personas que usan drogas, esto significa muchas más personas deberían estar recibiendo servicios de prevención de VIH, muchas personas más. Muchos países, en muchos países hay brechas todavía muy grandes. Estamos intentando realmente solucionar esto, que hay tantas personas que no están recibiendo estos servicios. Este imperativo de mejorar el acceso a servicios fundamentales es algo que impulsa nuestro trabajo. Otro subobjetivo al que quiero referirme es en cuanto a expandir las opciones de entrega de servicios. Sabemos que los enfoques de entrega de servicios tienen que ver mucho con el alcance, son comunitarios, como por ejemplo el acceso a jeringuillas, y tenemos esta plataforma común que es la clínica OST. Algunas cosas que estamos intentando avanzar es que los enfoques se expandan y crezcan y podamos seguir con nuestra atención sobre ellas. Pero la prevención tiene que estar disponible en muchos más lugares también. Por ejemplo, señalamos farmacias, entrega en línea de servicios, etcétera. Es una cuestión importante. Creo que no vamos a tener tiempo, Naomi, de entrar en profundidad, pero tal vez podamos hablar más al respecto. Por ejemplo, cuáles son los lugares, qué plataformas donde puedan conseguir algunos de estos productos básicos y cómo las plataformas que ya tenemos puedan expandir y llegar a más personas también.
Otro tema es sobre las nuevas tecnologías y las autopruebas, por ejemplo, las oportunidades para recibir pruebas, personas que utilizan drogas y la entrega de servicios virtuales en línea. Si empezamos de una premisa del cambio de la prevención de VIH, en las nuevas tecnologías suponen nuevas oportunidades. Can we offer them a wider range of options? For example, self-tests. And we'll get to hepatitis C. So anyway, I think we should go now, Daniel, to the slides, but I just wanted Deberíamos pasar ahora a las diapositivas. Como ya señaló Robin, hay diferentes elementos sobre instrumentos y herramientas y estrategias. Tenemos para tuberculosis, pero también en términos de derechos humanos, y hay temas que son muy importantes, todos estos, por supuesto, pero quiero enfocarme en diferentes oportunidades en la prevención de VIH, y esto debería tener nuevas oportunidades también para las personas que usan drogas o para expandir también el acceso a los servicios para las personas que usan drogas. Como ya se mencionó, creo que hay una buena oportunidad en este trabajo. Están trabajando diferentes áreas de servicio de VIH, sobre tratamiento, pruebas, VIH y derechos humanos, etc. Y no sé si tenemos una diapositiva sobre los esenciales de este programa. Algunos de ellos, bueno, no hay sorpresas, aquí es bastante predecible. Hay personas que trabajan con VIH, también con programas de preservativos y un programa para personas que usan drogas y su acceso a la reducción de daños. Todos sabemos que hay muchas personas que no tienen acceso a estos programas fundamentales para PrEP, para servicios de reducción de daños, de preservativos, pero estas son la fundación de la prevención. Son estas bases las que deberían estar implementadas. Esto está en los diálogos que tenemos con los diferentes países y cuando esto no se implementa, entonces, ¿qué puede hacer el Fondo Global para expandir el acceso a estos fundamentales? Y en algunos casos también recursos domésticos van a estar financiando también estos recursos que vienen de otros países. Esto no quiere decir que el Fondo Global tiene que financiar todos los esenciales del mundo, pero entonces, cuando los fundamentales no están implementados, entonces, ¿cuál es el plan con respecto a la financiación? Los esenciales del programa, en particular el de reducción de daños, pero también los otros que tienen que ver con prevención y aquellos que tienen que ver con tuberculosis y con derechos humanos, es que necesitamos nuevas herramientas de incidencia. Esta es una herramienta que se puede usar para que se implementen estos puntos fundamentales sobre la reducción de daños, para que estén disponibles para las personas con VIH y las personas que usan drogas. Podemos hablar un poco más de cómo usar estos esenciales, por ejemplo, programas de incidencia, reducción de daños. Pero antes de pasar la palabra a Daniel, quisiera mencionar que Robin hizo una mención a lo siguiente. Fue un reabastecimiento exitoso, pero no llegamos al objetivo. Y en este momento en el secretariado estamos teniendo dificultades con respecto a las realidades que eso implica, tener aspiraciones que son tan altas y no poder alcanzarlas. Y con respecto a los programas de reducción de daños, sabemos, aunque no sabemos cuánto se invertirá en prevención de VIH,
Hay países que pueden decidir si priorizan esto o no, pero también podemos trabajar con el presupuesto de que no habrá muchos recursos para esto, incluso en el Fondo Global. Por supuesto, podemos decir que esto es una realidad muy importante que tenemos que tener en cuenta, pero una de las cosas que esto sugiere, esto que tiene que ver con respecto a la eficiencia, tenemos que llegar a más gente con similares posibilidades de recursos. Entonces tenemos que tener una conversación quizá más profunda, ya sea hoy o en otra sesión, pero sabemos que si queremos llegar a más personas con servicios de OST, sabemos que hay recursos disponibles. Esto sugiere que vamos a tener que trabajar con actores en cada país para tener más eficiencia en la distribución de estos recursos y estos servicios. También sabemos que por el COVID y por la guerra en Ucrania, esto se ha reducido también en la asistencia a las clínicas. Esto implica costos a nivel humano, trabajadores que trabajan en las clínicas con respecto a las personas que acceden a los servicios, pero necesitamos mejor financiación y mejores formas para desarrollar y entregar estos servicios. Esto se está desarrollando en diferentes países y quiero decir que esto es importante porque hay una oportunidad aquí para decir que si liberamos más recursos para esto, para que la gente pueda tener acceso a los servicios, una de las soluciones podría ser tener costos más bajos, enfoques con umbrales más bajos, y esto podría alcanzar entonces de mejor manera a los usuarios de drogas, por ejemplo. Adelante, Dani. Yo voy a ser muy breve porque sé que tenemos poco tiempo. Voy a mencionar dos cosas principales. Ya se ha mencionado que la reducción de daños es un esencial del programa, pero subrayar también, me complace ver que hay diferentes miembros aquí en la llamada, y es que en todos los países se está esperando que hagan solicitudes de financiación con respecto a los progresos en estos esenciales del programa y tenemos un portafolio de impacto y se espera que esto se implemente totalmente. Las prioridades en este momento para reducción de daños son programas de jeringas y quiero subrayar esto porque en muchos países la reducción de daños no aparece en esos servicios, en esas prioridades. Entonces, esto es un cambio. Y otro cambio clave para lo que llamamos el NFM4, y es que en el marco modular y en el marco más general para financiación y para presupuestos y planeación, para las personas que usan drogas ha cambiado la terminología. Esto sigue siendo una prioridad, población clave, pero las personas que usan drogas y sus parejas sexuales también tienen que estar en programas de VIH. Entonces, esto es un nuevo ángulo, una nueva aproximación. Susi está hablando de PrEP y vamos a volver a hablar sobre esto, pero quería mencionar que las personas que usan drogas ahora es una frase y se ha trabajado muy fuerte para que esto sea un nuevo espacio que se considere, ténganlo en cuenta en sus aplicaciones, por favor. También Robin mencionó que derechos humanos son esencial del programa y en particular hay 4 áreas de derechos humanos que tienen que ver con servicios que se espera que también sean abordados. Uno es que estos servicios incluyen con los servicios de VIH y tuberculosis. Por ejemplo, cuando estamos hablando de hacer que los servicios sean más disponibles, también estamos hablando de servicios de derechos humanos. Por ejemplo, que implica apoyar a las personas en un centro que también está distribuyendo jeringas.
Y también están haciendo pruebas de VIH. También removiendo el estigma, también en mejorando el acceso a la justicia. En muchos países, el acceso a paralegales o a abogados para mantener a las personas fuera de prisión podría ser algo crítico para el éxito de la prevención de VIH. Y estos programas de recursos humanos reconocen esto y también la incidencia incluye, y esto es particular, incluyendo las actividades de promoción desde la comunidad para reformar las políticas y prácticas. Entonces, todas estas cosas, y estamos hablando para ustedes, la idea es que los países tienen que tener las posibilidades de describir sus realidades en las aplicaciones y también incluir planes de progreso y un informe de su status quo. También tenemos un programa de hepatitis. Y quería subrayar también algo muy importante, porque tenemos muchas decisiones que van y vienen. Necesitamos fortalecer el diagnóstico y el tratamiento, y básicamente es claro que este año la gente puede ser apoyada, sobre todo la gente que usa drogas, y puede ser tratada por tuberculosis independiente de su estado de VIH. Quería ser muy claro que esto es algo que está abierto ahora en en las aplicaciones para ser incluido, ser mencionado. Quiero terminar, porque sé que vamos a volver a la parte de preguntas y respuestas. Sousa y Robin mencionaron que hay que fortalecer el vínculo entre el liderazgo comunitario, la participación y los resultados de VIH. Y lo digo esto con mucho respeto y como alguien que ha trabajado en argumentos de derechos humanos con respecto a reducción de daños, pero en esta era de recursos limitados y en este momento de reabastecimiento insuficiente y en este tiempo también donde no queremos que los derechos humanos y el reabastecimiento y la reducción de daños sea separado y digamos que solo se financia a través de financiación catalítica, es importante que todos le recordemos a la gente y a la gente que hace las aplicaciones los vínculos de cada país de por qué estos son esenciales del programa y cómo impacta el VIH. Por ejemplo, si somos una red de personas que usan drogas en un país, en lugar de decir que necesitamos un lugar donde podamos tener una voz, recuerden que la gente puede hacer la aplicación y recuerden que si no hablan con nosotros van a terminar desperdiciando recursos repartiendo jeringas que nadie va a usar. O a veces tenemos programas de alcance, pero que la gente tiene miedo o temor de participar. Entonces tenemos que tener una participación significativa. Cuando hablamos de violencia policial o acoso policial o arresto, por ejemplo, no es solamente que estas cosas son violaciones de derechos, sino también viendo a información y datos que teníamos de investigaciones anteriores. Por ejemplo, las personas que usan drogas y han experimentado violencia policial posiblemente no van a ir a programas de distribución de inyecciones y en el caso de Indonesia tenemos 79% de mujeres que han sido encarceladas y han tenido interrupción de su tratamiento. Entonces, hay vínculos entre los resultados de VIH y los programas de derechos humanos. Susi mencionaba también el OST y el gran costo que esto implica. Es tan caro porque no hay nadie que se lo pueda llevar a casa. Hay que aumentar la flexibilidad de los pacientes, la libertad de los pacientes también para tomar decisiones sobre su propia vida, pero también tenemos que mejorar la eficiencia. Entonces, a medida que avanzamos, si nos encontramos hablando de la importunidad, la importancia y la incidencia comunitaria, por favor, traten de vincular esto con los resultados de VIH que realmente en el fondo global están tratando de avanzar. Se está viendo esto constantemente, se está diciendo, vamos a ver cómo se relaciona esto con la reducción de las infecciones de VIH.
Entonces voy a tenerme aquí porque sé que van a hablar ahora de asistencia técnica, pero recordemos que las lecciones de la última sesión de financiación, la asistencia para los costos y la asistencia para la participación comunitaria, todo es parte del paquete que han mencionado nuestros colegas. Tenemos aquí a Gana que va a hablar sobre esto. Thanks so much, Daniel and Susie. Some amazing insights there and some really Gracias, helpful Daniel y Susi. Esto es muy útil, información que es muy importante sobre las aplicaciones a las subvenciones. Ahora con Francis Joseph, que es el coordinador regional para NAPUD, que es las personas en Asia que usan drogas. Ha trabajado en derechos humanos en Asia por 2 décadas. Nos complace tenerte aquí, Francis. Adelante. Muchas gracias, Catherine. Harm Reduction International team for having me here to speak on behalf of the Asia. People who use drugs in Asia. Vamos a hablar aquí de las personas que usan drogas en Asia. El Fondo Global es el fondo más amplio para reducción de daños en Asia y en otras regiones. Y hay algunos países que están invirtiendo en esto. Más de 50% de los países en Asia son países de bajos y medianos recursos y dependen de estos recursos para apoyar los programas de reducción de daños. Aquí tenemos comunidades vibrantes que tienen experiencia en la implementación de intervenciones exitosas que salvan vidas y han demostrado también que hay modelos en los últimos años que han sido exitosos. También tenemos un rol importante en maximizar los servicios de salud y el fortalecimiento de las comunidades para no dejar a nadie atrás y ver los derechos humanos en la igualdad de salud. Esto es clave para el apoyo de la incidencia de la reducción de daños y apoyando las comunidades o los liderazgos comunitarios en Asia. En la estrategia de SIDA Global, vemos que el ciclo NFM4 es una oportunidad muy importante para acceder a la financiación, para apoyar liderazgo comunitario en todos los aspectos de los programas a nivel regional, local y su monitoreo. Como una red de personas que usan drogas, nuestros proyectos son liderados por personas que usan drogas y también trabajamos para que los servicios estén centrados en las personas en la región de Asia. Estamos creando un modelo liderado por comunitarios y trabajando para lograr entonces los diferentes objetivos. Estamos haciendo un llamado a los gobiernos asiáticos para que eliminen sus políticas represivas que nos señalan y queremos hacer cambios en las políticas. Implementando estas leyes que combaten el estigma, la discriminación y decisiones que influyen sobre nuestras vidas. Esto debería ser en el centro de toda la toma de decisiones y nuestra implementación y su experiencia en Asia nos ha mostrado que no todos los países tienen una participación significativa con personas que usan drogas en sus políticas de reducción de daños. Y se necesita más implementación. Solo algunos países en el sur de Asia, como India, Nepal y Tienen representación en ese nivel. Hace poco, el Fondo Mundial había implementado el proyecto de investigación que era KPRA, con la inclusión de todas las redes regionales, y tuvieron que
realizar una investigación de los mecanismos a nivel de país. Se realizó un estudio para entender la calidad services de la and the level of satisfaction of end users of these services. The 3-year daños project y ended with a de research satisfacción de los usuarios finales del servicio. El proyecto de 3 años concluyó con resultados, pero resultó en que no se hizo utilización del Fondo Mundial. Solo se hizo investigación, pero no se hizo ningún tipo de abogacía de promoción. La financiación para la reducción de daños, no todos los países están financiados ni apoyan la reducción de daños. Los países que reciben apoyo financiero no tienen asignación específica para responder a personas que se inyectan drogas y que han llevado a la epidemia de la VIH. No hay mecanismos establecidos todavía para abordar el uso de drogas entre algunos grupos, donde algunas prácticas están alimentando la epidemia. Se ha visto incrementada en la región asiática y esto es una amenaza para personas que utilizan drogas estimulantes. La guerra contra las drogas es una guerra contra los usuarios de drogas. Hay poco compromiso hacia la implementación de la reducción de daños, los servicios de reducción de daños que podría asegurar la reducción de sobredosis entre personas que usan cualquier forma de drogas. Los estudios que se han hecho para generar evidencia, no tenemos papeles suficientes, documentos que den recomendaciones tangibles para la reducción de daños. Aunque 1 de 3 personas que usan drogas son mujeres, solamente una mujer entre 5 reciben servicios. Tienen mayores riesgos de recibir estigma y hay que mirar que no hay servicios específicos para mujeres que usan drogas. NAPUD ha estado mirando las posibilidades de subvenciones multipaís en asociación con otras redes asiáticas con un enfoque sobre el monitoreo liderado por comunidades. La financiación podría tener un impacto sobre la asignación de nuevas subvenciones. Estas subvenciones multipaís tendría que ser en país donde no exista el trabajo o con asignación tan baja que no hay lugar para CDM. Estamos haciendo un mapeo con las redes nacionales donde no se ha hecho todavía este tipo de trabajo o no se ha implementado. A nivel nacional, una propuesta regional tendría que estar muy bien regional networks with a justificada strong and filling gap in countries las redes where CLM regionales is not con happening. donde este trabajo no se está realizando todavía. Otro desafío grande cuando tenemos organizaciones comprometidas que quieren trabajar entre las comunidades, pero no tienen la capacidad financiera adecuada ni la documentación justificante, no son consideradas como SRs o SCRs. Las personas que usan drogas todavía están criminalizadas en muchas partes de Asia. Los socios técnicos como ONU-SIDA también, su apoyo es crítico. Creemos en el modelo del Fondo Mundial, pero el mismo modelo puede poner a poblaciones penalizadas a riesgo de marginalización durante la asignación de subvenciones y la priorización en cuanto a programas. Es un punto esencial de programas presentado por la OMS en directrices sobre las poblaciones clave y lo tomamos como oportunidad para priorizar la reducción de daños y personas que usan drogas y las intervenciones relacionadas con personas que usan drogas. Con esto
Instamos al Fondo Mundial y a otras agencias técnicas que aseguren que la reducción de daños, como es punto esencial, reciba financiación para programas de reducción de daños en países para diseminar mensajes claros a los tomadores de decisiones de que la reducción de daños es algo importante para priorizar la participación de NAPUD en MF4, también crear entornos de política favorables para personas que usan drogas, crear la sostenibilidad de las redes regionales y a nivel estatal y apoyar los mecanismos establecidos para asegurar que los representantes comunitarios estén participando en los procesos de planificación de programas para personas que usan drogas. Lo dejo aquí. Gracias a HRI por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, Francis. Gracias. Han sido unas reflexiones muy importantes ahí y nos recuerdan la importancia de personas que usan drogas en todos los aspectos, que estén participando en todos los aspectos de la financiación. Pasamos ahora la palabra a Onusia. Tenemos a Iris Zenini, que es la gerente de impacto regional y de país en la práctica de financiación equitativa. En su función coordina y guía la agenda de soporte técnico y el compromiso con los equipos de soporte regionales y países sobre inversiones estratégicas y financiamiento sostenible. Te paso la palabra, Iris. Muchas gracias a los colegas de HRI por incluirnos en este webinario que es realmente necesario. Estoy de acuerdo con Susi y otros colegas. Tal vez necesitemos algún seguimiento sobre algunos temas que salen durante esta discusión. Voy a hacerlo sin diapositivas como mi anterior colega y quería ver algunas sugerencias de cómo podemos apoyar integrar programas de reducción de daños en el próximo ciclo del Fondo Mundial y también mirar el panorama más amplio de cómo podemos construir este caso. Y el segundo punto que quiero destacar es la forma de apoyo técnico que UNICIDA está haciendo disponible para preparación en preparación para las solicitudes por país de países, las asignaciones. Habrán visto el informe de UNICIDA que se presentó. La situación de financiación es que no es suficiente para lograr los objetivos de 2025. Y esta brecha de financiación es aún más grande para programas para poblaciones clave. La situación es aún más delicada porque el 60-70% de infecciones nuevas son entre poblaciones clave y sus parejas sexuales, y las poblaciones clave tienen que ser las alcanzadas por estos programas. UNICIDA ha estimado que para llegar a las necesidades de estas poblaciones clave necesitamos un 25% de incremento para 2025. Esto está ocurriendo en una situación financiera internacional muy desafiante. Tenemos un impacto de COVID-19 que continúa en algunos países de bajos y medios ingresos, la guerra en Ucrania, el incremento de precios de alimentos. Encima de eso tenemos la crisis que está aumentando. This means that the expectations that we would have. Esto significa que las expectativas que tendremos de países para incrementar los recursos nacionales son un desafío. Los países están enfrentando a elecciones muy difíciles y restricciones fiscales, donde la priorización va a ser aún más difícil que antes. Mientras construimos el caso para la reducción de daños, nuestra evidencia tiene que estar muy bien documentada y para mostrar cuál es el valor y el impacto que estamos contribuyendo en
en nuestra inversión en programas de VIH. En cuanto a programas de reducción de daños, sabemos que funcionan, sabemos que son efectivos, han sido probados en países de altos ingresos. Hemos llegado a un punto incluso donde hay, mientras hay escasez en algunos países. Needle and exchange programs are not, interventions are not to scale, OST is not to scale. Además, las intervenciones no están programs. So we have the tools, we have the methods, but we don't have the scale. And the scale is a escala. La escala debe en parte a la financiación, a decisiones de política y los costos también. A medida que visionamos y dialogamos a nivel de país, la prioridad for investment under the Global Fund resources, we need to keep in mind and necesitaremos mantener en mente un enfoque holístico y ver cuál será la combinación que nos dará el mayor impacto, no solamente con los recursos del Fondo Mundial, sino a nivel nacional también. Y este es uno de los requisitos del Fondo Mundial en cuanto a financiación. Tenemos que mostrar un impacto a nivel nacional que es efectivo, que luego guiará la intervención. Investment case in terms of epidemic impact by programmatic package and contributions to reducing new HIV infection. We have the argument para reducir la infección de VIH. La disminución de nuevas infecciones no están a los niveles a los que aspiramos. Entonces, ¿cómo estos programas de reducción de daños han contribuido a estos programas de VIH? Es importante mirarlo. Las herramientas que proveemos son significativas, el impacto del modelo y la utilización. Which is very important is to make the economic case. And in the current fiscal situation, we need to put forward what is the cost of every new HIV infection that we are. De toda infección de VIH nueva que no podemos controlar. Uno es que las personas es infectada, pero sabemos que por cada nueva infección, 500,000 if we take a societal impact. And this is not only for harm reduction, right? This is for every new HIV infection. So bringing that evidence in our argument, esto es para todas las nuevas infecciones. The case for reaching towards those who make the fiscal decisions. And in this environment that is very challenging, it is important that the health and social impact is along with economic impact. It is clear that every new infection now, it has a commitment on health budgets. And that is something that the ministers of health and others significa un compromiso a largo plazo, y los ministros de salud tienen que ser conscientes de que invertir ahora liberará más adelante los recursos que se necesitarán. Tenemos que hacer el caso para el impacto económico en la situación actual en que estamos. El tercer punto que queríamos presentar es que mientras creamos este caso para las elecciones de intervenciones, sabemos que con la financiación, cómo se asigna y cómo se gasta, importa. No se trata solamente sobre la cantidad, sino cómo se gasta. Es un punto importante las modalidades de entregas y los métodos comunitarios de reducción de daños. No se trata solamente de eficiencia. Es la más efectiva esta forma comunitaria. Sin ella tendríamos muchas más infecciones, pero la respuesta comunitaria, primero, no está financiada al nivel que necesitamos para tener un impacto a nivel de población. No sabemos los costos muchas de las veces también. Lo que está haciendo ahora ONU-SIDA es trabajar con muchas comunidades, organizaciones de sociedad civil para establecer métodos que ayudan a las respuestas comunitarias de una manera que
estime los recursos necesarios y las necesidades presupuestarias para implementar una respuesta de impacto. Una trata de mirar los modelos de entrega y cómo hacemos la entrega más efectiva, más eficiente, más eficaz, y que también proveemos apoyo técnico para estimar las necesidades comunitarias para reflejarlos la implementación. Un enfoque importante desde nuestra perspectiva es apoyar las organizaciones comunitarias para participar no solamente a nivel de SCM, en el diálogo de financiación, sino también en en los aportes que necesitan para crear intervenciones robustas y contribuciones a las solicitudes de país del Fondo Mundial. En cuanto a eficiencia, lo que queríamos destacar la respuesta comunitaria en el COVID demostró lo importante que era la plataforma para VIH y cómo se podía implementar para el COVID y alcanzar a los más vulnerables. Entonces, las respuestas comunitarias han beneficiado más allá del VIH, aunque hay un argumento muy fuerte en las aplicaciones nacionales, porque son personas que están necesitadas y que están enfrentando el estigma y la marginalización más allá del VIH. Entonces, esto es un punto muy fuerte que puede ayudarnos a argumentar. Un componente adicional es que si vemos a los costos unitarios y aquellos que sean que hay que poner en las aplicaciones de programa, hay que investigar con si los colegas de las Naciones Unidas, por ejemplo, pueden proporcionar apoyo. Vemos si hay organizaciones comunitarias que tienen más información. Hay que poner esta información para que influyan los cambios de políticas, para que estos servicios sean menos caros. Esto lo hemos visto en Ucrania, cuando vemos que los trabajadores estaban siendo acompañados por los servicios de seguridad. Entonces, otra vez, estas intervenciones durante el COVID, donde las pruebas se podían llevar a la casa, facilitando las prácticas, nos ayudaron a identificar estos temas para tener un enfoque más global sobre los programas. Entonces, desde nuestra unidad, creemos que los donantes no solamente están financiando la provisión de servicios, sino también están ayudando a lograr los cambios de políticas. Mi último punto es sobre permitir que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener una influencia sobre cómo luchar contra la desigualdad. Tenemos evidencia que muestra que la gente está siendo criminalizada, ya sean usuarios de drogas o trabajadoras sexuales, y hay unos niveles más altos de represión. Entonces, poniendo esta evidencia aquí para quitar las barreras estructurales, que es una prioridad para los programas de derechos humanos, también para UNAIDS, es un componente importante también, siempre pensando que habrá discusiones difíciles a nivel nacional en términos de las prioridades o la prioridad 7. Entonces, la evidencia es muy importante, aunque estén los esenciales del programa. Entre más incluyamos esta evidencia, más posibilidades vamos a tener de obtener los recursos para expandir los programas de reducción de daños. Y quiero concluir diciendo que los elementos más importantes, porque trabajo con financiación equitativa, entonces para nosotros es crítico lo que llamamos el contrato social. Y quería poner sobre la mesa un concepto más amplio que está integrando las organizaciones de la sociedad civil en los sistemas nacionales de provisión de servicios, incluyendo las compras estrategias y en la cobertura de salud universal y en las discusiones, conversaciones y en los instrumentos financieros. Entonces, esta respuesta liderada por organizaciones de la sociedad civil pueden legalmente y están en capacidad de recibir financiación pública porque son aliados de los sistemas de salud, pero también acceder a otra financiación sin ponerlos en riesgo, como decía alguno de ustedes.
Entonces hay que movilizar otros recursos y esto no tiene que ser la única fuente de recursos. Tenemos diferentes economías que a veces no lo permiten. Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial estima que 2 de cada 3 países no tienen los recursos domésticos requeridos para invertir en salud por la crisis financiera global. Pero esto no debe evitar que nosotros tratemos de hacer los cambios regulatorios en cada país y es bueno ver que estos requisitos del Fondo Global pueden fortalecer los sistemas de salud y reconocen estas aplicaciones y solicitudes para establecer los contratos sociales o la contratación social en los países. Sabemos que estos procesos toman mucho tiempo, no pasan de la noche a la mañana, pero creo que es una oportunidad de integrar esto en la solicitud. Desde la perspectiva de UNAIDS, ustedes sabrán que el apoyo, el mecanismo de apoyo técnico es bastante proactivo, está disponible para dar apoyo técnico a los países para que desarrollen sus aplicaciones, también respuestas comunitarias y a través de las oficinas que tenemos somos la plataforma que facilita la participación de manera significativa a nivel nacional y regional. Muchas gracias por esta oportunidad y haremos seguimiento con la discusión. Gracias. Es claro que un webinar no es suficiente para este gran tema. Muchas gracias por la perspectiva de UNAIDS. Ahora nuestra última presentación la va a dar Gana Dobkov, que trabaja con la Asociación de Eurasia para Reducción de Daños y trabaja con personas que usan drogas. Adelante, Gana. Espero que puedan ver mis diapositivas. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Yo estoy aquí en 2 posiciones. Primero, como Asociación de Reducción de Daños, para compartir algunos elementos clave que estamos pensando, que estamos considerando cuando estamos hablando de reducción de daños y el Fondo Global. Y estamos pensando también de cuando las crisis se vuelvan las nuevas normalidades para Europa Central y Asia Central en relación al COVID. Tenemos aquí la guerra rusa contra Ucrania, que ha causado que millones de personas hayan perdido sus hogares, hayan tenido que alejarse de sus sistemas habituales en Ucrania y más allá, y son millones de personas que están siendo afectadas, que están pasando a países vecinos, no solamente en Europa, sino también en países del Cáucaso y el Asia Central. Están viniendo a países donde la financiación para reducción de daños y su sostenibilidad está siendo cuestionada. Incluso en Polonia, Bulgaria, en Moldavia. Tenemos refugiados, personas que necesitan recursos, poblaciones clave. Entonces tenemos un mapa regional que nos obliga a pensar cómo estamos lidiando con la guerra y viendo el link que tenemos del comunicado al consorcio regional es muy importante para nosotros y gracias por UNAIDS por estos mecanismos. Tenemos la oportunidad entonces de repensar qué va a estar cambiando para proporcionar también el Fondo Global con algunas recomendaciones globales para esta emergencia. Quiero agradecer a la familia de reducción de daños o comunidad por su apoyo, incluso con estos pequeños recursos que influyen directamente de la pantalla o de la campaña para que llegue a los más necesitados. Entonces, en esta crisis nos ha mostrado lo importante que es la respuesta a emergencias. Of key population organizations, community organizations and harm reductionists. We all, like all community organizations in Moldova, Ukraine, Poland. También en Moldavia, en Ucrania, en Polonia hemos visto que es bueno, sobre todo en Ucrania. We already start thinking estamos empezando a considerar con los proyectos del Fondo Global para multipaíses, empezando a pensar en paquetes de servicios de emergencia.
Y por eso estamos diciendo que tenemos que volver a las raíces de la reducción de daños. No solo es para prevención de personas que usan drogas, sino que es básicamente vivienda, refugio y todo el apoyo humanitario si la gente lo necesita, incluyendo alimentos. Esto en el caso de Ucrania también. Estamos hablando de generadores de energía, apoyo terapéutico de salud mental y también violencia de género. Esto es mucho dinero y lo que estamos haciendo aquí en conjunto con otros aliados es conectar los programas del Fondo Global para conectarlos con respecto a la respuesta a VIH y tuberculosis y la respuesta humanitaria. Esto es un proyecto enorme de nuestros aliados en Ucrania y esperamos que esto pueda ser entonces apoyado a futuro. Ahora, con respecto al enfoque de género, tengo que hacer énfasis en que lo que hacemos o lo que vemos es que los aliados a nivel de país, doctores, ministerios, saben mucho sobre los tratamientos y lo que tienen que saber ahora es experticia comunitaria a nivel regional, que tienen mucha experiencia y necesitan saber algunas palabras esenciales, algún conocimiento esencial sobre igualdad de género, sobre los servicios transformativos de género, así como una comprensión más global de los derechos humanos. Estamos diciendo aquí, hablando de esenciales, y tenemos unas estrategias que nunca han sido abordadas como el centro de la propuesta. Y esto es muy importante. Ya hemos empezado con algunos países. Estamos hablando de miembros de las comunidades, redes regionales que les están apoyando con el conocimiento técnico. Por ejemplo, el Fondo para el SIDA de Elton John y otros pueden, que también tiene también conocimiento técnico de UNH. Tenemos muchos programas piloto y mucho conocimiento sobre prevención que ahora estamos enfocando en nuestra región y que podría ser incluido en las propuestas nacionales y que ya existen y han sido implementados en algunos países y tenemos que tenerlos también en la mayoría de los países, porque ha habido muchos cambios por las necesidades de las personas que han cambiado y por una parte es un paquete para los que usan estimulantes, los que usan drogas inyectadas, pruebas para drogas. Esto ya se ha implementado, se ha incluido en el Fondo Global. Les sorprendería saberlo. Dosis que se llevan a las casas, servicios de salud mental, todo integrado con la reducción de daños. También apoyo para legal, que ya hemos hecho un piloto en diferentes países, en las regiones. También estos países y esto ya existe, es una capacidad que ya está implementada en las comunidades. Servicios de género, transformativos de género de diferentes tipos, refugios, jeringas, pruebas que se llevan a casa y temas que son similares. Monitoreo comunitario de los servicios, adicional a estos. ¿Esto cómo impacta el estigma de las personas? La mayoría de la reducción de daños está necesitando la financiación para servicios sociales para las mujeres, los niños y los jóvenes. Voy a ser muy rápida en esto y estoy diciendo que todos estos recursos están disponibles para nuestras comunidades y estamos planeando esto. Esperamos que suceda a nivel regional y nacional y comunitario en las redes de reducción de drogas, de reducción de daños de personas que usan drogas. Se están implementando estos pilotos para ayudar a las comunidades.
La descripción de la propuesta es muy corta, la justificación de esas intervenciones existen en todos los documentos, no solo en el Fondo Global. Necesito hacer énfasis en que hay algunas agencias de Naciones Unidas que pueden dar gran apoyo técnico para muchas de estas intervenciones. Y ahora voy a seguir con mi otra posición, que es el trabajo que hacemos en Eurasia. Esto bajo la iniciativa estratégica de participación comunitaria. Y debo decir que tenemos aquí recursos adicionales que están disponibles para proporcionar apoyo técnico, para apoyar CRG, que es los derechos de género comunitarios. Estos son, o llamaremos, se trata de la coordinación, de incluir las propuestas de la comunitaria en la propuesta. También se le puede pedir apoyo a la comunidad técnica para que tengan alguien que hable inglés. Por ejemplo, esto es muy importante para algunas asociaciones que no tienen personas que hablan inglés y para que les ayude a formular una propuesta en el lenguaje adecuado. Y también apoyo sobre presupuestos. Esto es importante aplicarlo. Aquí está un cronograma. Tenemos las grandes urgencias, porque este programa es bastante rápido. Estamos haciendo lo posible para que sea lo más rápido posible, pero tenemos que tener al menos 4 meses de la provisión. Tenemos que tener la formulación de la aplicación para encontrar consultores y para lograr la logística. Entonces, háganlo rápido, por favor. Si están aplicando incluso para la segunda ventana, tienen que hacer la aplicación para el apoyo técnico cuanto antes para tener los recursos que apoyen entonces los diálogos a nivel comunitario para que les ayude a escribir algunas partes de la propuesta. Eso es lo que estamos recomendando. Hay que elegir cuál es la línea de trabajo. También, si la aplicación se está haciendo en nuestra plataforma, tenemos aquí especialistas que pueden ayudarles, o pueden escribirnos a mí directamente o a otros coordinadores, así para darles apoyo formulando esta solicitud y para hacerla más rápida. Eso es todo lo que hay a disposición. Estamos haciendo lo posible por incluir a las comunidades en todo este proceso. Gracias. Gracias, Gana. Es muy útil escuchar esto, cómo funciona en la región. Me parece que tenemos muy poco tiempo. Vamos a tener que guardar la sesión de preguntas para la siguiente sesión. Vamos a tener una muy breve intervención final sobre hepatitis en el nuevo ciclo de subvenciones. Bueno, muy rápidamente, primero decir que es fantástico ver a grandes amigos y colegas aquí de todo el mundo y algunos de otros financiadores. La Fundación Elton John, veo a Olga también, así que muchas gracias a HRI por organizar este evento y a los aliados. Solo quería decir que Chai y otros aliados de la comunidad de reducción de daños en VIH y tuberculosis han apoyado el Fondo Global en muchos años para invertir en la eliminación de tuberculosis como un elemento crítico de los esfuerzos para terminar también con el SIDA. Y ha evolucionado, como decían Daniel y Susie, los ciclos de subvenciones, o el número 7, es la primera oportunidad explícita para países para que puedan asegurar recursos globales para hepatitis B y C y apoyo de programas más allá de las infecciones de VIH. Y sobre todo en la información de VIH, a la que hacía referencia Susie,
también para trabajar con prisioneros y con personas que usan drogas. Independiente de su estatus de VIH, también trabajando con servicios de reducción de daños, servicios de salud sexual y reproductiva, pero también debo decir que es la primera vez que el Fondo Global permite para que haya profilaxis para servicios prenatales en países para encontrar la triple eliminación de VIH, sífilis y hepatitis B. Los servicios de hepatitis en combinación con las intervenciones de reducción de daños, especialmente con la sustitución de opioides y programas de intercambio y de entrega de jeringas, en comparación a los servicios de hepatitis, esto puede hacer una gran diferencia en las vidas de las personas que se inyectan drogas y en los prisioneros, pero solo en países que prioricen esto en las solicitudes en sus aplicaciones. Entonces quería hacer énfasis de el programa de India, que ahora está transicionando a ser director asociado del programa global de hepatitis, que tiene responsabilidades clave con se están haciendo consultas con diferentes aliados para ayudar a los países para que tengan un mayor impacto en la inclusión de esas inversiones para el VIH en sus países. Adelante, Umesh. I am cognizant of the time and that we are running short, so I'll be. Sé que tenemos muy poco tiempo, seré muy breve entonces. Las oportunidades con respecto a apoyar los servicios de reducción de daños, incluyendo la expansión de los servicios de hepatitis C y hepatitis B. Y los países deben entender esta oportunidad y utilizarla. Por eso con CHAI y con otros aliados hemos creado un kit de herramientas que tiene que ver con o habla de los recursos que pueden ayudar a diferentes países para que entiendan estas oportunidades y hagan el mejor uso de ellas. También tenemos este kit de herramientas entonces que va a estar a disposición de ustedes en unas semanas y estará siendo diseminado ampliamente. Tenemos muchos recursos que pueden ayudar a entender los procesos de aplicación, entender también cómo diferentes países y organizaciones están proponiendo, haciendo propuestas al Fondo Global para sus requisitos y cómo se preparan los documentos que se necesitan en cada país. Esto es diferente en cada país. Esto, por supuesto, es muy diverso por su naturaleza. Es mucha información, claro. Y también hay muchas personas que pueden ayudar en los procesos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos servicios de reducción de daños, de hepatitis. Podemos también preguntar cómo lucen los diferentes costos, los programas, los servicios, cómo se puede hacer esto más accesible. Todo estará en un solo documento que lanzaremos en un par de semanas. Esperamos hacerlo en vivo, un documento que esté en vivo, para que pueda ser enriquecido por los participantes aquí y con otros aliados relevantes. Nos encantaría recibir cualquier comentario crítico y productivo cuando se ponga ese documento a disposición de ustedes. Traté de ser lo más breve posible. Si hay preguntas, por favor, pueden enviarme un correo electrónico y podemos planear una reunión. Gracias. Gracias por la oportunidad, Kat. Brilliant to hear about the CHAI initiative. Es muy bueno escuchar de esta iniciativa de CHAI. Voy a cerrar entonces el webinar. Siento que hemos tenido mucha información muy rica, también en términos de discusión por parte de los panelistas. Es una pena que no hubiéramos tenido entonces sesión de preguntas y respuestas, pero no quería cortar a nadie. Todo el mundo ha tenido grandes intervenciones muy útiles. Hemos grabado el webinar y estará disponible en los diferentes idiomas.
Gracias a los colegas por grabarlos y gracias a los intérpretes por trabajar duro para hacer esto posible. Gracias a los participantes también y a los grandes panelistas. Muy agradecidas de que nos hayan acompañado en esta discusión. Vamos a estar realizando más webinars sobre este tema. Nos veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Thank you.